Bienvenidos. Hoy día trataremos las causas a corto y largo plazo de la Primera Guerra Mundial. Para tratar este tema hemos invitado al profesor José Sánchez. Para entender un poco este tema, tenemos que precisar que forma parte del tema 11, causas y consecuencias de las guerras del siglo XX, del programa de bachillerato internacional, ¿no? En ellas se especifica que las causas deben ser analizadas a corto y largo plazo, entendiendo corto como un periodo de 30 años hacia atrás, hacia adelante, hacia el hecho histórico, perdón, y largo plazo, ¿no?, de 30 años hacia atrás, ¿no? Largo plazo son las causas, las raíces del problema o las raíces que van a generar un conflicto armado. Si pondríamos un ejemplo, en este caso, de la invasión norteamericana a Irak en el 2003, la causa a corto plazo sería la amenaza terrorista que se produjo por la caída de las Torres Gemelas, el deseo del control de petróleo por parte de Estados Unidos. Causa a largo plazo podría ser el imperialismo norteamericano, ¿no? José, ¿tú qué tendrías que decir un poco en esto? Sí, efectivamente, Rosa María, la llamada coyuntura, ¿no? Los hechos coyunturales, el corto plazo y el largo plazo, ¿no? Un hecho coyuntural, por ejemplo, como tú muy bien dijiste, es en el tema del siglo XX, ¿no? En el caso de Estados Unidos, en el caso también del siglo XX, que vamos a tratar más adelante, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue un hecho coyuntural, ¿no? Duró 5 o 6 años, dentro de un proceso más largo, ¿no? Que fue el corto siglo XX, como lo decía Hobsbawm, ¿no? Básicamente es eso, Rosamar. Muy bien, entonces siempre hay que tratar de buscar las causas a corto y largo plazo, ¿no?, para entender bien el hecho histórico. Muy bien, entonces pasaremos a analizar un poco este conflicto armado, también llamado para muchos la Gran Guerra. Una de las causas importantes y las raíces de este problema es el nacionalismo, ¿no? Como ven, ¿no?, en la imagen, ¿no?, bueno, se plantea la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, como nosotros, por ejemplo, los peruanos, ¿no? Nos unimos a través de costumbres, idiomas, un pasado en común, ¿no? Y de ahí nosotros sentimos, ¿no?, que somos peruanos. Eso es el nacionalismo. Eh, Existen varias perspectivas sobre el nacionalismo. José, ¿qué podrías hablar sobre eso? Efectivamente, Rosita, como vemos en esta diapositiva, ¿no? Nacionalismo es la expresión de la nación, ¿no? Y precisamente a fines del siglo XX, inicios del siglo XIX, inicio del siglo XX, surgieron o se consolidaron varias naciones, ¿no? Por ejemplo, Alemania, ¿no? ¿Mm? Italia, ¿no? Con sus movimientos nacionalistas. Y efectivamente acá vemos pues que este elemento del nacionalismo va a ser una causa, ¿no? A corto y largo plazo de la Primera Guerra Mundial. En el lado izquierdo vemos unos mapas, el mapa, ¿no?, de la Europa de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, y un discurso de Fichte, ¿no? Fichte era un político, un filósofo alemán del siglo XIX, ¿no? Que escribió, ¿no? Los hombres no forman una nación porque vivan en este o el otro lado de una cadena de montañas o de un río, sino que viven juntos, porque primitivamente y en virtud de las leyes naturales de orden superior formaban ya un pueblo. Fichte al concepto de nación le daba un concepto romántico, ¿no? La geografía, la gente, la cultura, la religión, ¿no? Que para él sería la base de estos nacionalismos que después van a entrar en conflicto, ¿no? Y hay otras perspectivas al respecto. Claro, ese es el discurso un poco que maneja el Estado peruano, ¿no? Nosotros somos peruanos porque compartimos, ¿no?, costumbres, geografía. Sin embargo, el historiador inglés Hobsbawm, ¿no?, en su libro Naciones y Nacionalismo, define la nación como cualquier conjunto de personas suficientemente nutrido cuyos miembros consideren que pertenecen a una nación. Él introduce el concepto de voluntad del pueblo, ¿no?, que si bien forma parte de repente de un estado mayor, puede ser que dentro de ellos haya micronaciones, ¿no?, que se sienten propias. Un ejemplo claro en la Primera Guerra Mundial va a ser Serbia, ¿no?, que luego vamos a hablar en el atentado, ¿no?, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Serbia, si bien pertenecía a esa zona que están viendo acá, es la península balcánica, estaba rodeado, bueno, de grandes imperios, Italia, el Imperio Otomano y sobre todo Austro-Hungría, ¿no? Él era un estado que por sí buscaba ampliar sus territorios porque dentro de Austro-Hungría existían poblaciones serbias.
Austria-Hungría obviamente tenía intereses más bien de controlar Serbia, ¿no? Y este deseo de la voluntad del pueblo serbio de unificar, ¿no?, a todos los serbios dentro de un territorio en común, no va a generar conflictos que se va a desencadenar mañana más tarde en una guerra mundial, ¿no?, que va a ser la primera guerra mundial. Vamos a pasar entonces a otra causa importante. Bueno, el nacionalismo, ya todas las naciones a partir del final del siglo XIX y principio del XX van a luchar por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad, ¿no? Como vemos acá, las banderas, los himnos, ¿no? Que nos unen en común, ¿no? Y casi todos los países que surgen ya en el siglo XIX, como el Perú, ¿no?, van a adoptar símbolos patrios como forma de su nacionalismo. Asimismo, en el final del siglo XIX y principios del XX van a aumentar en gran cantidad los medios de prensa, ¿no? Y los periódicos el Estado va a influenciar en ellos y va a haber mucha información que va a exaltar el nacionalismo. Las familias, las personas van a leer estos medios de comunicación y, ¿no?, se van a sentir muy identificados con su país, a tal punto que muchas personas cuando se declara la guerra van a estar muy felices de ir a luchar por su patria. ¿Qué mencionas un poco, José? ¿José? ¿José? No te escucho, José. Hello. Sí, Rosa María, efectivamente, ¿no? Como tú has dicho, ahí la importancia de la simbología, ¿no? Como soportes de la nación, ¿no? Y como dices, la importancia de la prensa, que tiene que difundir estas ideas de nación y hacer sentir que el pueblo tenga esa voluntad de querer ser un pueblo, ¿no? Bueno, desgraciadamente estos van a ser causas esta ideología de la nación, ¿no? Va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, pasaremos a otra causa que es, como ven ahí, el imperialismo, ¿no? También a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las grandes potencias que habían desarrollado sus industrias, ¿no?, emplean todos los recursos para aumentar, ¿no?, sus zonas de control, ¿no?, sobre todo en África y Asia. ¿Por qué buscaban aumentar su control? Porque de ellas necesitaban materias primas y mercado, ya que en esta carrera industrialista habían surgido varios competidores. Inicialmente estuvo en manos de Inglaterra, pero ya a finales del siglo XIX ya aparecen otros países como Alemania, Estados Unidos, Japón, ¿no? Y también, bueno, Francia se fortalece, que también quieren ganar mercados, ¿no?, y ser competitivo. Entonces, tener materias primas baratas te hace competitivo porque tu producto es más cómodo. Al ser más cómodo, no es mucho más fácil que se venda, ¿no? Y también asegurar mercados de producción. José, ¿qué podrías decir? Y justamente ahí en la diapositiva, como está señalando Rosa María, sobre el imperialismo, hay una caricatura, ¿no? Una imagen muy famosa en el bachillerato internacional, ¿no?, el curso de historia, que es el reparto de una colonia, ¿no?, de un centro de materias primas que es China. Y se ve pues claramente ahí representados esos personajes como las potencias imperialistas, como si fuera una pizza, ¿no?, están repartiendo China, ¿no? Y podemos ver pues a la reina Victoria, podemos ver a los alemanes, ¿no?, al Kaiser, al zarismo, ¿no?, a los rusos, al imperio japonés, ¿no?, que es joven, ¿no?, que quiere entrar al siglo XX, también quiere ser parte de la repartición, ¿no? Vemos a Francia, al lado derecho, ¿no?, la encarnada en la libertad, ¿no? Y el mandarín chino, pues, ¿no?, que se muestra muy bien en esta caricatura lo que es el imperialismo, ¿no?, el reparto de territorios para, como muy dijiste, obtener materias primas, ¿no? Si tendríamos que definir causas del imperialismo, bueno, hay causas económicas, pues como hemos mencionado, ¿no?, lo de los mercados, materia primas, y también expandir los campos de inversión, bueno, porque obviamente prestaban dinero, ¿no? En ese tiempo el Perú va a ser, no, no va a buscar préstamos de Inglaterra, ¿no? Inglaterra va a ser el gran acreedor del mundo, como ahora es China, ¿no? ¿No? Porque obviamente eso aumenta los lazos de dependencia. En los políticos, el concepto de seguridad nacional, ¿no? Mayor extensión territorial, mayor seguridad nacional y mayor poder. Y demográficas, porque algunos países como Italia, ¿no?, había habido una gran explosión demográfica, Inglaterra también, y el tener más dominios iba a aumentar la mano laboral. José, ¿algo sobre esto?
Sí, justo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi punto de vista de todas estas causas del imperialismo, a mí me parece que la más importante es la demográfica, ¿no? El crecimiento de la población europea, ¿no? Hizo pues que los imperios centrales, las metrópolis, ¿no? Para satisfacer, digamos, las necesidades de estas naciones, ¿no? Que crecían, necesitaban pues buscar nuevos recursos, ¿no? Y por lo cual, pues, al buscar estos nuevos recursos, se van a otros países y se van a provocar fricciones, ¿no? Fricciones políticas internacionales, ¿no? Pues que van a ser otra de las causas de la futura Primera Guerra Mundial. Muy bien. Como vemos, estas fricciones, bueno, Gran Bretaña en el imperialismo es el gran ganador, es la dueña del mundo. El 20% del territorio a principios del siglo XIX, XX ya, perdón, le pertenecían, ¿no? Mientras potencias como Alemania, que era una potencia económica a partir de más o menos de 1876, ¿no? Un gran acreedor, Ajá. financista, apenas tenían colonias en Asia y África, ¿no? Y obviamente todos van a querer reclamar parte de este botín que va a ser África, Asia, partes de América y Oceanía, ¿no? Y se van a crear fricciones. Así es, sí, Uh-huh. sí. Y efectivamente, ¿no? Como has dicho, Rosita, estas fricciones, y como se veía en el mapa, ¿no? Las tres grandes fricciones van a ser, pues, entre Alemania, la joven Alemania, ¿no? Pues un país joven, la vieja Inglaterra y la vieja Francia. Muy bien. Estas fricciones van a llevar a las potencias a buscar, bueno, soluciones para mantener su poder a través de una carrera armamentista, ¿no? No toda la industria armamentista se va, ¿no? a avanzar, no exponencialmente, no justo fomentado también por la revolución industrial, ¿no? La gente, muchas empresas van a iniciar, ¿no? Van a cambiar de rubros, dejar las inversiones de repente siderúrgicas, las inversiones de repente en textiles y van a invertir, ¿no? en industrias armamentistas, ¿no? Y como pueden ver ahí el cuadro que José lo va a explicar, eso se nota claro. José. Sí, efectivamente, Rosita. Muy bien, lo has dicho, ¿no? Y la revolución industrial, el auge de la tecnología a fines del siglo XIX tiene mucho que ver también con la guerra, ¿no? Porque esta tecnología, esta revolución industrial va a servir para fabricar armas más letales, cada vez más letales, ¿no? Y efectivamente ahí vemos estos cuadritos, cómo se invierte, cómo se comienza a invertir más en el rubro de los armamentos, ¿no? Gran Bretaña mismo, ¿no? Que para hasta a fin del siglo XIX gastó 44 millones de libras esterlinas en armas, ¿no? Y en vísperas de la guerra, o sea, en 1912, 13, 14, 77 millones de libras esterlinas. Lado derecho, el caso de Alemania, ahí se ve más claro, ¿no? A fines del siglo XIX gastan 90 millones de marcos en armas y ya en vísperas de la guerra, 1912-13, 400 millones de marcos, ¿no? Esta es otra causa, ¿no? Y este periodo también se conoce, Rosa María, con el nombre de paz armada, ¿no? Que es un Uh-huh. preludio de la guerra. Claro, porque Europa se había mantenido más de 50 años de paz, algo que generalmente no sucedía en el continente, ¿no? Pero a pesar de que había una paz, ¿no? y una idea de la bella época, ¿no? que la tecnología, ¿no? las ideas de la democracia, la impresión, ¿no? el surgimiento del liberalismo iba a acabar con las guerras, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, estas potencias industrializadas estaban invirtiendo, ¿no? en armas, no solo Alemania y Gran Bretaña, también Francia, ¿no? Es una paz aparente, ¿no? Por así Uh-huh. decirlo, ¿no? Uh-huh. Paz aparente, ¿no? va a generar tensiones geopolíticas, ¿no? El conflicto franco-alemán, ¿no? que se había terminado como consecuencia con la unificación alemana, pero esta unificación alemana pues había sido al coste de la derrota de Francia, ¿no? Líderes como Bismarck habían logrado ¿no? controlar, ¿no? el revanchismo a Francia, porque Francia había perdido territorios importantes en Alsacia y Lorena, y todos sabían ¿no? que este resentimiento iba a llevar a una guerra. ¿no? Bismarck había logrado controlar un poco esta situación, pero obviamente no se va con su muerte no va a poder continuar, ¿no? manteniendo a Francia controlada. ¿no? El otro es el conflicto anglo-alemán, como les decía, son las dos grandes rivalidades
potencias como ahorita podríamos decir China y Estados Unidos, ¿no? Son las dos grandes potencias mundiales en la actualidad. En este tiempo estaríamos hablando de Gran Bretaña y Alemania, ¿no? Y estaban luchando por controlar el mercado, mayor cantidad de territorios. Y el conflicto austro-ruso, ¿no? Rusia había perdido una guerra, ¿no?, contra Japón y había mirado a los Balcanes como una zona estratégica, pero la zona de los Balcanes estaba controlada por el Imperio Austrohúngaro, entonces va a haber disputas territoriales, ¿no? ¿No? Es como buscando, ¿no?, quién se apodera de más territorios en la zona de los Balcanes. José. Sí, así es, Rosita. Y también desde mi perspectiva, y creo que para complementar, creo que la zona, el conflicto latente, el más tenso, el que estaba a punto de estallar es los Balcanes, ¿no? La zona de los Balcanes es precisamente la zona centroeuropea, ¿no? Donde estaba precisamente el Imperio Austrohúngaro y Rusia, ¿no? Estos imperios antiguos. Y una serie de naciones con distintas religiones, culturas, formas políticas, ¿no? Y como vemos, varias historias dicen, es como una olla a presión, ¿no? Una olla que está hirviendo, está presionada, pero de un momento a otro va a estallar, como efectivamente lo fue y que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que en esta zona es el detonante del conflicto. Muy bien. Otra, otra causa, obviamente, estas tensiones entre los países van a hacer la necesidad de que, ¿no?, para mantener, ¿no?, al enemigo controlado, formar alianzas, ¿no? Como les decía, finalizada la guerra franco-prusiana, el canciller alemán líder de este proceso es Bismarck, ¿no? Y él, a través de mecanismos diplomáticos, va a lograr mantener la unidad germánica y además contener a Francia. Pero va a llegar el Kaiser Guillermo II, que vieron un poco en la caricatura, y él no va a tener una política diplomática, ¿no? Y entonces la política de Bismarck, ¿no?, se va a quedar de lado y más bien va a lograr que no volver a hacer ni siquiera, no va a lograr volver a hacer tratos diplomáticos con Rusia, ¿no? Y Rusia se va a ver en la necesidad, ¿no?, de formar lazos con otros países, ¿no?, ya que no tenía la ayuda de Alemania, y se va a unir a Francia, el gran enemigo de Alemania, y Francia obviamente tenía como aliado a Gran Bretaña. A esa alianza se va a llevar la Triple Entente, ¿no? Mientras Alemania se va a unir, ¿no?, a Austria-Hungría y inicialmente a Italia, pero Italia luego va a pasar a la Triple Entente. Y en esta necesidad de buscar aliados se va a unir al Imperio Otomano, ¿no? Lastimosamente, las alianzas alemanas, sus aliados no van a ser tan poderosos, ¿no?, como los aliados de Francia. José. Sí, efectivamente, Rosita, se forman pues estos bloques, ¿no?, o alianzas, ¿no?, bandos, ¿no? Y dos bandos principalmente, como bien lo dijiste, la Triple Alianza, ¿no?, formada por los imperios antiguos o centrales, ¿no?, y la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, ¿no? Y porque básicamente, ¿no?, estas alianzas con Bismarck ya preludiaban lo que iba a ser la Gran Guerra, ¿no? Y solamente faltaba el detonante. Acotar nada más que precisamente Bismarck, estas políticas de alianzas, ¿no?, la forma prácticamente para neutralizar a Francia, ¿no?, el gran enemigo de Alemania, porque Alemania quiere entrar al siglo XX como una potencia mundial, pero su gran obstáculo es Francia, ¿no? No lo va a lograr, ¿no? Francia siempre va a hacer alianzas con las otras naciones y va a ser otra de las causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, todo este conjunto, pues, de dificultades, rivalidades, encontrones, ¿no?, deseos de poder, ¿no?, de mercados, ¿no?, de fortalecer su estado, nuestra situación geopolítica va a culminar, bueno, en muchas tensiones. Y va a haber un acontecimiento en 1914 que va a ser el asesinato del príncipe heredero, ¿no?, al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, ¿no? ¿Dónde? En Serbia. ¿Dónde queda Serbia? En la península balcánica, como decía José, ¿no?, una zona muy conflictiva. Muy tensa, ¿no? Muchas naciones se enfrentaban ahí. Además había muchos intereses, ¿no? Estaban los intereses del Imperio ruso por un lado y los intereses del Imperio austrohúngaro, ¿no?, que habían formado alianzas también, eran enemigos acérrimos, ¿no? Austria-Hungría pues va a declarar, ¿no?, la guerra a Serbia,
y obviamente Serbia Rusia no va a perder la oportunidad porque los serbios también eran aliados de Rusia, ¿no? Entonces van a declarar pues la guerra, ¿no? a Austria-Hungría, y con esto van a jalar a Inglaterra y a Francia, ¿no? Y Austria-Hungría va a jalar a Alemania y en su momento el Imperio Otomano. Entonces se va a formar lo que se conoce pues como la Primera Guerra Mundial. José. Sí, efectivamente, Rosita, ¿no? Y acá vemos un ejemplo de un hecho histórico coyuntural, ¿no? En esta coyuntura de las tensiones en los Balcanes, ¿no? Se va a producir esta chispa, ¿no? Que es como vemos ahí en la imagen, ¿no? De Gavrilo Princip, este serbio, ¿no? Este serbio nacionalista, dispara pues al heredero del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y inicia y hace que se activen las alianzas que habíamos visto antes, ¿no? Se activen, ¿no? Como una telaraña, ¿no? Y se incendia la pradera, ¿no? Y se da inicio pues a lo que los europeos llaman la Gran Guerra, ¿no? Porque no saben que iba a ser la última, ¿no? Porque no iba a haber nada peor después de esto. Pero vino algo mucho peor, que fue la Segunda Guerra Mundial, y que vamos a ver pues en los siguientes temas del curso. ¿No? Para finalizar, ¿no? El historiador español Artola menciona, ¿no? que esta guerra tuvo un mes, ¿no? Antes de declarar la guerra, un mes de tensiones, que si hubiese existido una entidad diplomática como la ONU, quizás se hubiese evitado, ¿no? Porque Francisco Fernández, la Sociedad de Naciones no se había podido evitar, ¿no? Todo el mundo, en vez de sentarse a negociar, a conversar, ¿no? Fueron cada uno levantando a sus tropas y movilizándose a las fronteras de sus países enemigos. Bueno, con eso creo que hemos acabado la explicación, espero que haya sido de utilidad, ¿no? sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Gracias. Gracias.